¿Cómo liberarte del sentimiento de la culpa? Creo yo que este es uno de los temas más importantes que vamos a tratar en este canal para explicarte exactamente cómo puedes eliminar esa culpa, esa sensación, esa emoción que en vez de ayudarte a avanzar, pues hace todo lo contrario, ¿verdad? Y vamos a hablar exactamente de cómo es que nace esto, qué es lo que genera en nuestras vidas y cómo pues al final esto nos termina afectando. Y pues también te diré cómo puedes hacer para empezar a liberarte de esa emoción de la culpa que seguro pues está impidiendo que logres lo que quieras, ¿verdad? Ya sea esos objetivos, esas metas, quizás a lo mejor sentirte bien contigo mismo, contigo misma, el hecho de a lo mejor querer lograr eso que realmente sabes que te haría muy feliz lograr, pero que por la culpa o esa sensación pues también sin darte cuenta te está afectando en otras áreas de tu vida, ¿vale? Entonces, para que entiendas bien esto, pues te lo voy a explicar aquí directamente con el iPad, ¿vale? Que ya estamos por aquí y vas a poder observar pues todo lo que te he preparado para que esto lo puedas entender y luego pues lo puedas poner en práctica de la forma más sencilla posible, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos aquí al iPad, que sabes que me encanta explicarlo de esta manera para que tú lo puedas aprender mucho mejor, ¿listo? Entonces, como ves aquí, pues te lo he preparado de esta manera. Y como ves, pues la culpa es simplemente, es como un mecanismo de nuestra conciencia que nos permite poder evaluar nuestras acciones para aprender de ellas. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces la culpa, pues, en vez de ayudarnos a avanzar, pues hacemos, o como dije al principio, que hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque digamos que aprendemos a tener culpa mediante, pues, otros sucesos, cosas externas o circunstancias o experiencias de la vida que al no saber gestionarlo, pues nos termina afectando, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Que la culpa, como ves aquí, es literalmente una carga, pero una carga energética, una carga emocional. Y toda la vida hemos crecido pues con esa sensación de culpa, ¿verdad? Que no nos deja dar ese siguiente paso. Y pues sentimos como esa mochila encima, ¿cierto? Seguro que conoces personas que sienten culpa constantemente, o igual tú que estás viendo este video, sientes esa culpa que te cuesta liberar. Pero la culpa, ¿qué hace? Pues vamos a ponerlo por aquí. La culpa, vamos a cambiarle de color para que se pueda apreciar mejor. La culpa castiga. La culpa nos hace repetir una y otra vez los mismos patrones. Y también la culpa, vamos a darle un poco más de fuerza al color, pues también nos bloquea constantemente, ¿sí? Que no nos deja progresar, no nos deja avanzar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos en ese estado emocional que de verdad te digo que es uno de los estados más bajos en la escala con respecto a la escala emocional, ¿vale? Que vamos a verlo ahora para que también lo puedas apreciar. Y una cosa también muy interesante de la culpa es que te mantiene en el pasado. La culpa, ese estado emocional que todo el tiempo jala de ti. ¿Para qué? Para hacerte recordar todo lo que en algún momento hiciste mal, ¿verdad? O esas sensaciones o experiencias que viviste en tu pasado que te han afectado. Entonces, ¿qué sucede con la culpa? Que te hace ir hacia atrás todo el tiempo y pensar en lo que pudo haber sido o que hubieses hecho esto diferente o que mejor no hubiese hecho esto, ¿por qué me pasó esto? Y bueno, queja constante sobre ello. Y además, pues que eso se refuerza, claro, con esa culpa, esa queja y muchas veces pues te terminas victimizando. Entonces, como vemos aquí, pues también quería enseñarte esto y es que en la escala de la vibración del doctor David Hawkins, pues menciona exclusivamente sobre en qué nivel se encuentra la culpa. Y es muy, muy impresionante porque la culpa está, vamos a cambiarla de color, como ves aquí, en uno de los puntos más bajos de la escala vibracional, la culpa. Aquí la tenemos. Y la culpa, pues opera simplemente a 30 hercios, que es una de las frecuencias más bajas. Es más, el sentimiento de la culpa te impide manifestar lo que quieras, lograr tus objetivos, tus metas. Es más, esta es una cosa que lo veo mucho, por ejemplo, en emprendedores, empresarios, personas que ya han logrado grandes cosas, pero que sin embargo aún llevan ese peso encima, esa culpa, ya sea por alguna experiencia en concreto, algún familiar, algo que a lo mejor
se vivió en algún momento y aún no es capaz de perdonar eso en sí. Y por lo tanto, pues sigue creando siempre y repitiendo los mismos patrones, porque la emoción como tal es lo que manda. La emoción es lo que te hace atraer a ti o alejarte de lo que tú quieres lograr en tu vida. Entonces, si tú sigues con esa emoción interna de culpa, pues claro, lo que va a pasar que seguirás manifestando más de lo mismo, atrayendo más cosas que refuercen esa culpa en tu vida. Y como te lo vuelvo a decir, aquí como ves, es uno de los puntos más bajos. La culpa, lamentablemente, ocupa este puesto. Y debajo, pues está, vamos a verlo, abajo pues tenemos lo que es la vergüenza, ¿vale? O sea que está un escalón por encima, ya está. O sea, de verdad te digo que la culpa es una emoción, un sentimiento muy, muy bajo. Y como ves, pues más arriba tenemos las otras, ¿verdad? Que es la alegría, el amor, la paz, la aceptación, la iluminación, ¿cierto? Pero nos estamos centrando en la culpa y cómo esta nos afecta. Entonces, esto quería que también lo tengas presente y cómo esto puede afectar tu vida, ¿vale? Ahora, en mi caso, por ejemplo, para explicarte cómo esto se manifestó también en mi vida y qué resultados yo creé mediante esta sensación de culpa, porque yo también he pasado por la culpa. Ahora, hoy en día, sé cómo gestionarla de forma mucho más rápida. Antes me costaba mucho poder gestionar la culpa y permanecía con esa emoción pues mucho tiempo. Y claro, pues me terminaba afectando en otras áreas de mi vida igual también. En, ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, sucedía alguna experiencia diferente, pues digamos que esa emoción yo la volvía a traer a mi presente y eso generaba pues que yo vuelva a crear eso en mi vida, ya sea, a lo mejor no era la misma circunstancia o la misma experiencia, pero era otra diferente, pero que sin embargo era la misma emoción, la emoción de la culpa. Y por lo tanto, pues duraba mucho más tiempo en mí. Ahora, con el entrenamiento constante y con ese aumento de nivel de conciencia, pues pude comprender mucho más cosas con respecto a la emoción de la culpa y entender que no es malo como tal, sino que simplemente hay que entender cómo que es que esto funciona para poder usarlo a nuestro favor y que no pues esté en nuestra contra todo el tiempo. Pero en mi caso, como ves aquí, a mí también me afectó lo que es el sentimiento de la culpa. Por ejemplo, aquí en este punto, vamos a cambiarle de color, ¿vale? Otra vez por aquí, aquí. Por ejemplo, cuando yo empecé a emprender o a ganar dinero, pues yo también empecé a tener deudas. ¿Y qué pasó? Que en algún momento pues yo no pude pagar esas deudas, digamos que llegué a ese punto donde ya no me sentía bien, ya no podía pagar más, porque bueno, pues me pasó a mí como a muchas otras personas. ¿Y qué pasó en mí? Que yo empecé como a sentir una sensación de culpa, que me había fallado, que cómo no voy a poder pagar, por qué llegué a esta situación, etcétera, etcétera. Y claro, yo mismo me tiraba mis propios látigos en la espalda y en el cuerpo y claro, no podía dormir, no podía descansar, esto me hacía sentir mal, no me podía concentrar en otras cosas importantes de mi vida, en lograr otros objetivos, otras metas. Y esto por eso digo que aunque no parezca y tú digas, no, esta es otra situación aparte, realmente esta también te termina afectando en otras áreas de tu vida, en tu relación, en tus negocios o en tus proyectos. ¿Por qué? Porque no te ves capaz. Dices, mira, si esto no pude, si esto me pasó, imagínate, pues tampoco seré capaz de lograr otras cosas, ¿cierto? Simplemente ¿por qué? Porque cargas con esa culpa y también lo manifiestas en otras áreas de tu vida. Entonces, en esta situación en mí, pues me hizo sentir muy mal, muy, muy culpable y era una sensación en el pecho de fracaso, de pérdida, de carencia, de, o sea, de verdad me sentía muy mal con respecto a a esto que me había pasado, hasta que comprendí realmente que detrás de esa culpa realmente hay un gran aprendizaje y empecé a verlo de otra manera. Cambié mi percepción, que es una de las formas que tiene el ser humano para poder cambiar las cosas y darle otra energía, otra frecuencia o vibración. Y realmente empecé a sentirme mucho, mucho mejor cuando cambié esa percepción con respecto a eso. ¿Y qué pasó? Que comencé a encontrar soluciones. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para solucionar esto? Yo no soy esa deuda, yo soy más que eso. Eso le pasa a cualquiera. Hay gente que, que a pesar de eso, que ha caído muy, muy al fondo, a pesar de esa situación, se ha elevado y ha crecido.
Entonces comencé a cambiar mucho mi estado interno, comencé a ver la emoción, a ver qué sentía, miedo, angustia, y empecé a trabajar sobre ella. Y luego pues empecé a crecerme. Entonces, de tal forma que comencé a cambiar la vibración y empecé a encontrar muchas más soluciones con respecto a esas deudas que tenía. Y pues todo empezó a mejorar. Es así como uno va cambiando y mejorando, pero claro, es un entrenamiento total. Y esto, vuelvo a repetir, lo he visto mucho en emprendedores, empresarios o personas que ya han logrado grandes cosas, o personas comunes y corrientes que también han pasado por estas situaciones, que entran en deuda, por ejemplo, y ya no quieren emprender porque tienen miedo de que les vuelva a pasar. Ya se sienten mal consigo mismos, no avanzan y todo eso los termina afectando, ¿verdad? Seguro que conoces personas así, que por ese miedo o esa emoción que ha sido tan fuerte, pues ya no quieren seguir emprendiendo ni avanzando. Y otro punto también que me sucedió fue con mi familia, igual también en algún momento de mi vida, cuando tuve que alejarme de ellos, empecé a darme cuenta de situaciones, de sucesos, y empecé a vivir experiencias que también me afectaron en su momento y empecé a sentir culpa que a lo mejor yo era el culpable o que yo había hecho esos cambios y que por eso mi familia y demás personas pues reaccionaban de tal manera, ¿cierto? Pero claro, con el tiempo otra vez me di cuenta de que no, de que uno, al final, lo que importa es lo que uno siente y tu bienestar, ¿sí? No porque a veces, ahora vamos a ver estos puntos, tomamos roles y creemos que tenemos que salvar al mundo, a otras personas o ayudar sí o sí. Y lo peor es que si tú sientes que luego no las ayudas o como te gustaría, te sientes culpable de ello. Es más, si las otras personas también te lo hacen sentir, o sea, que multiplican lo que tú ya estás sintiendo. O sea, y eso no está bien, ¿verdad? Eso lo que hace es hacerte mal y hundirte cada vez más. Entonces, también con aprendizaje constante y aumento de mi nivel de conciencia, comencé a ver las cosas diferente y esa sensación de culpa por lo que yo había vivido, pues lo empecé a disminuir de forma notable. Ahora, no es que la culpa nunca vuelva a aparecer en tu vida una vez que dominas eso, pero sí vas a ser capaz de controlarla y que esa culpa no te controle a ti y no te lleve abajo del todo. Esto es una de las cosas más importantes que quiero que tengas en cuenta porque hay personas que dicen, no, bueno, una vez que ya sé esto, ya nunca más voy a sentir culpa. No, siempre van a haber circunstancias diferentes, situaciones que te van a recordar esa emoción, pero tú cuando comprendes esto vas a ser mucho más inteligente, vas a actuar de forma diferente y eso pues te va a elevar de nivel. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nace esta culpa? ¿Cómo es que esta aparece? Pues bueno, como lo comenté hace un momento, por la familia. La familia, todo nace ahí realmente. Estas emociones nacen ahí. Esa sensación de hacerte sentir mal porque no cumpliste con algo, por no cumplir alguna expectativa, por hacer algo que siempre hacías, pero un día no pudiste hacerlo, luego te empezaron a ver mal y empezaste tú a sentir esa culpa, ¿cierto? Esto lo veo mucho en las personas que, por ejemplo, viven en otros países y cargan el peso encima de mantener a sus familiares, a sus padres de forma obligada muchas veces, porque fuiste criado de esa forma para hacerte creer que eso es tu labor y si no lo haces, pues estás haciendo mal y por lo tanto no estás cumpliendo con esa expectativa y eso lo que hace es aumentar tu culpa y tu sensación, esa sensación emocional, ¿verdad? Que no te deja avanzar. Entonces, muchas veces eso lo aprendemos en la familia, por los roles, expectativas y cosas que te perjudican. Otro punto, por ejemplo, también puede ser la cultura, ¿no? El hecho de pertenecer a un lugar y a lo mejor pues en tu mismo espacio, cultura o país, esto de aquí lo tienen también muy bien trabajado mentalmente, en la que te dicen de que no, tú eres así y tú debes ser así, etcétera, etcétera. Entonces cuando te sales de ese molde, pues otra vez puedes empezar a sentir esa emoción, esa culpa interna, ¿vale? Otra vez que no te deja avanzar ni progresar. Y también pues los roles, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la familia muchas veces, como lo he mencionado, por ejemplo, el tema em, de ser un buen hijo, ¿no? Un buen hijo obligado, un hijo que cuida todo el tiempo a su familia, o sea, que lo lleva a un lugar donde no le hace bien, porque tú puedes ser muy buen hijo, etcétera, pero luego sentir esa obligación de, de querer ser ese buen hijo porque te metieron en la cabeza que esa es tu labor y eso es lo que tú tienes que hacer, y si no cumples, pues serás mal hijo, entonces ahí sí estamos mal, porque ahí estás aumentando esa emoción, esa sensación de culpa en ti.
¿vale? Otro punto, pues igual, el tema de ser buen padre, buena madre, que tiene que ser así, 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 y si no hiciste eso, o tus hijos crecieron de tal manera, es tu culpa, ¿vale? Otra vez sucede lo mismo contigo, estás tomando roles que a lo mejor ya no forman parte de ti o que no es tu responsabilidad, porque cada ser humano al final es independiente y toma sus propias decisiones y tiene que aprender de esa forma. A lo mejor el tema es ser responsable, no la responsabilidad en todo, en tu trabajo, en tu familia, que eso es lo que esa es tu labor, ese es tu rol. Y si no cumples con ello, pues te sientes mal, te sientes culpable. Y así, pues con otras cosas más que suceden en tu vida, ¿cierto? Entonces, esto nace como tal, pero la aprendemos con el tiempo. Como te dije al principio, la emoción de la culpa es un estado de conciencia que nos permite poder evaluar nuestras acciones para luego poder aprender de ellas, no para martirizarnos, no para derrumbarnos o llegar incluso a sentir depresión, miedo o angustia por esas situaciones que uno ha vivido. Pero como nos han enseñado esto y no nos han enseñado cómo poder ver las situaciones para no sentir esa culpa, pues claro, todo esto nos termina afectando totalmente en muchas áreas de la vida, ¿vale? Que por cierto, si hasta el momento te has identificado con esto y sientes que esto te está impidiendo alcanzar lo que realmente quieres, por ejemplo, eres un emprendedor, un empresario o una persona que simplemente ya ha logrado grandes cosas, pero aún sientes eso que te frena y que sabes que te está afectando en otras áreas de tu vida, entonces ve a mi canal de Instagram en @miguelolaya, escríbeme la palabra emoción y vamos a hablar exactamente para ver cómo te puedo ayudar con eso, ¿vale? Siguiente, seguimos avanzando, ¿vale? Y ahora, ¿cómo esto dirige tu vida? ¿Cómo esto te afecta en tu día a día? ¿Cómo esto se manifiesta? Pues, por ejemplo, muchas veces dices sí cuando quieres decir no, ¿vale? El hecho de que a lo mejor tienes esa sensación de decir no a algo, pero siempre dices sí. ¿Por qué? Porque luego si dices que no, te sientes culpable. Te sientes mal porque dijiste que no a algo o no ayudaste a alguien que esa persona pues necesitaba tu ayuda, pero tú no podías por ciertas circunstancias, pero prefieres decir que sí para evitar sentir esa culpa, ¿vale? Pero sabemos muy bien tú y yo de que esto luego al final lo terminas sintiendo, porque te terminas acordando, tu alma sabe cuando es bueno tomar una buena decisión o no. Entonces, esto se manifiesta de esta forma. Siempre estás diciendo sí a todo, cuando realmente dentro de ti sabes que no es el momento para decir sí. Entonces, pues te termina afectando, ¿vale? Siguiente punto, pues que postergas decisiones importantes simplemente por el hecho de sentir culpa. Tienes que hacer ciertas cosas, pues no lo haces porque a lo mejor no te crees suficiente, crees que no lo puedas alcanzar, crees que no lo puedas lograr y sientes esa culpa y prefieres no sentir esa emoción y por lo tanto pues postergas las cosas. Siguiente, pues te sobreexiges demasiado, ¿cierto? Con esos roles, con eso que te han dicho que eres y pues al final sabemos de que eh, eso también pues te termina afectando y de esta forma pues es que se manifiesta en nuestra vida, te sobreexiges todo el tiempo con tal de evitar sentir esa culpa. Siguiente punto, pues que no avanzas, no progresas, no esa sensación te hace sentir estancado todo el tiempo y pues que también no eres capaz de poner esos límites en tu vida otra vez, simplemente porque prefieres evitar esa sensación de culpa, ¿vale? Y esto se manifiesta así de esta manera constantemente. Ahora, ¿cómo esto, cómo esto lo podemos solucionar? Es lo que te había dicho, oye, sí, ya sabemos cómo esto aparece, cómo esto sucede, pero ¿qué podemos hacer para solucionar esa sensación de culpa? Pues para esto puedes hacerte unas preguntas bastante sencillas, bastante simples. Por ejemplo, la primera, ¿lo hago desde el amor o desde la culpa? Digamos que cuando, por ejemplo, quieres hacer algún favor a alguien o alguien te dice, oye, puedes ayudarme con esto o lo que sea, ¿lo haces de verdad desde el amor, desde esa sensación que el amor es una de las emociones más elevadas que hay y que te acercan a lo que realmente quieres? ¿O lo haces desde esa culpa que te aleja de lo que realmente deseas o quieres? Entonces, esto es algo que debes de tener en cuenta. Si lo haces desde el amor, muy bien. Si sabes que lo quiero apoyar, lo quiero ayudar, quiero hacerlo porque realmente siento que lo quiero hacer. Y no desde la culpa, no, pero lo hago porque si no después me voy a sentir culpable de no hacerlo. Lo ayudo sí o sí, mejor, porque si no así no me siento culpable. Bueno, tienes que tener mucho cuidado y precaución con eso. Hacerlo desde el amor es mil veces mejor.
que hacerlo desde la culpa, porque luego lo vas a estar recriminando, vas a estar pensando en ello y te vas a herir internamente. Otro punto, por ejemplo, em, ¿qué debo aprender de esto? Digamos que cuando tú sientas esa sensación o algo similar, pues pregúntate, oye, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Esta es una forma de solucionarlo, porque a veces no vemos lo que realmente nos está enseñando esa situación. em, o esa experiencia de vida y por lo tanto pues preferimos ni siquiera preguntarnos eso y pasamos a sentirnos culpables. Entonces, ¿qué debo aprender de esto? Cada vez que te suceda alguna situación similar, pues pregúntate. ¿Y qué más puedes preguntarte? Por ejemplo, ¿qué puedo cambiar para vivir mejor? En el tema, por ejemplo, de si has hecho algo malo, pues, oye, ¿qué puedo hacer para cambiar, para cambiar? ¿Qué puedo hacer para que esto me vaya mejor? ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Vale? O sea, la idea es que tú cojas de esto para tú poder aprender, para evitar de nuevo que estas cosas te vuelvan a pasar. Por ejemplo, esto te ayuda, pues, a aprender como lo había dicho, cuando tú ves esa experiencia que te hace sentir culpa y lo ves como aprendizaje, pues pasas a otro nivel. Pues también te ayuda a ordenar tus ideas, a ordenar tu vida. También te ayuda pues a mirar más el presente y no tanto el pasado. Sabemos que la culpa viene del pasado, de las cosas que hiciste o no hiciste, de las cosas que viviste o no viviste, de las viejas experiencias y empezar a enfocarte en tu presente y en lo que estás experimentando ahora. Y pues también te ayuda a tener mucha más conciencia, ¿cierto? Mucha más conciencia. Y una cosa muy, muy importante de esto es que cuando aparezca esa emoción, simplemente no seas duro o dura contigo. Lo que tienes que aprender es vamos a ponerlo por aquí, a perdonarte, ¿vale? Tienes que aprender a perdonarte. Eres un humano, eres una persona que también comete errores, que se ha equivocado y que puedes aprender a, a mejorarlo en tu vida, a sentirte mejor, a progresar internamente, porque eres un humano. Todos fallamos en algún momento y puedes crecerte de esta forma, ¿vale? Aprende a perdonarte. Entonces, cuando tú sientas esa emoción, pues mantente en silencio y pregúntate qué estoy sintiendo. Una vez que ya sientes eso, pues pregúntate qué me está enseñando esto, qué me enseña esta emoción, esta experiencia y de esta forma empezar a cambiarlo para que a ti te vaya bien, ¿ok? Eso aquí se hace constantemente. Esto no es de la noche a la mañana, es constante aprendizaje, ¿vale? Entonces, si tú te has identificado con esto y eres emprendedor, empresario, eres una persona que ha alcanzado grandes resultados, pero aún te sientes estancado o estancada con esta parte, sientes que esa culpa, por ejemplo, te está frenando a alcanzar aquello que quieres o esa emoción te bloquea, entonces escríbeme en mi cuenta de Instagram, @miguelolaya, la palabra emoción y pues hablemos para ver qué podemos hacer para ayudarte a solucionar esto. ¿Listo? Así que bueno, espero de verdad que esto te haya gustado. Si es así, pues dale un super like, suscríbete al canal y déjame abajo en los comentarios qué te ha parecido este video, ¿vale? Y qué estás viviendo en este momento. Y así, pues bueno, también te puedo responder o ayudar. ¿Listo? Entonces, sin más, gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Chao.